exaltamos tu nombre. Que tu nombre puesto en lo alto, Señor, exaltado, glorificado sea Jesucristo. Tú eres el nombre que el Padre puso sobre todo nombre. Y en el único nombre en que el hombre haya salvación, que recibe por gracia la salvación y la vida eterna por medio de la fe. Por creer en ti, Señor Jesucristo, por creer en tu palabra. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, te damos gloria en esta tarde. Bendecimos tu nombre y tu infinito poder. Gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias, Señor, por apacentar nuestra alma, por poner paz, por darnos vida y vida en abundancia, por darnos tu Espíritu Santo, por darnos discernimiento espiritual, Señor, por darnos vista, Señor, para poder ver tu gloria cada día, porque nos rescataste de la muerte, Señor, y de la condenación a la muerte por el pecado, porque tú te pusiste en nuestro lugar y cargaste nuestros pecados, nuestra rebeldía, nuestra soberbia, nuestro orgullo, Señor, nuestras maldades. Y pagaste por ello, Señor, un alto precio en la cruz del Calvario. Y cargaste, Señor, nuestras dolencias y nuestras enfermedades, para que nosotros seamos sanos y seamos salvos. Y por tu palabra, santos, santificados por tu palabra, Señor, para la gloria de tu nombre. Señor, que por la palabra de hoy podamos creer y podamos confiar más en ti, que podamos crecer en la fe y en la gracia, Señor. Que podamos de verdad ser luz en medio de las tinieblas, que esta palabra hoy nos fortalezca, nos consuele, nos levante, nos sane, nos liberte, nos llene de poder. Para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Busque en su Biblia, abra su Biblia en el capítulo 8 de 1 Corintios capítulo 8. 1 Corintios, primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Dice, capítulo 8, 1 Corintios 8, en cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo
hermano. No haré nada que haga tropezar a mi hermano débil en la fe. Eso quiere decir, hermanos. Bendito sea Dios. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Toda adoración a ídolos, todo lo sacrificado a los ídolos, a los demonios son sacrificados, dice la palabra de Dios. Porque detrás de la adoración de un ídolo hay un demonio. Detrás de un ídolo hay un demonio. Y el que adora ídolos, adora demonios. Que el Señor Jesucristo reprenda al diablo, todos los falsos dioses, los falsos ídolos y los demonios sean reprendidos en el nombre de Jesucristo, y la iglesia en completa certeza y conciencia y discernimiento espiritual y conocimiento espiritual de la palabra, reprenda todo diablo, todo demonio y toda fuente de idolatría, todo Dios falso. En el nombre de Jesús sea hecho, para la gloria del Padre. Amén. Así que sabemos que donde hay adoración de ídolos, hay adoración de demonios. Detrás de un ídolo hay un demonio. Este conocimiento, dice, y habla Pablo, y tome esto en cuenta, dice en el 8.1, dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. No está diciendo que no tenemos que tener conocimiento. La Biblia dice, y el Señor quiere que tengamos conocimiento de su palabra, pero un conocimiento espiritual de su palabra, un entendimiento espiritual de su palabra. Porque es solo el Espíritu Santo el que revela la verdad y el Espíritu que está aquí en la palabra. Entonces, muchos tienen conocimiento. Y ese conocimiento los envanece porque de verdad es el conocimiento sin el Espíritu. Porque cuando es el Espíritu Santo el que nos enseña, es el mismo Espíritu que nos va revelando y nos va exhortando a rechazar cualquier cosa que sea idolatría de nosotros mismos o de otros o de otras personas o de simples ídolos, falsos dioses. Algunos se postran ante imágenes hechas por manos de hombres, otros se postran entre hombres, se postran delante de hombres. Algunos besan su mano y besan su anillo. Detrás de esa adoración está Satanás. Es un engaño, es una mentira, es idolatría, y Dios aborrece cualquier tipo de idolatría. Cualquier tipo de pecado de idolatría es abominación para Dios y es un pecado de muerte delante de Dios. Así que el conocimiento envanece, pero la modifica. Algunos teólogos o gente que lee y que se hace religiosa no tienen como Dios y como fuente de su adoración al Dios mismo, sino a la religión, a la teología, al conocimiento. Hacen del conocimiento de la palabra de Dios su propio Dios. No de la palabra de Dios, del conocimiento que han adquirido de la palabra. ¿Está escuchando? Entonces, como conoce la palabra, cree que eso es todo, y entonces la vanidad viene a sus vidas. Y cuando la vanidad vino y el corazón se envanece, cuando el conocimiento es abundante, pero no está guiado por el Espíritu Santo, sino que está guiado por otro espíritu, la carne sucumbe y cae en vanidad, en orgullo, en altivez, en orgullo religioso. En eso caían los fariseos, porque ellos conocían la palabra, pero Jesús decía a sus discípulos, y nos dice a nosotros, su iglesia, lo que ellos les digan, escúchenlo, porque ellos saben la palabra, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Ellos ponen cargas pesadas sobre los hombros de los hombres, pero ellos no mueven ni con un dedo nada. Estas cosas hay que entenderlas, hermanos. El conocimiento envanece cuando el conocimiento no es dirigido por el Espíritu Santo y es puramente intelecto, inteligencia humana, carnal, terrenal, satánica. Eso es muy diferente al conocimiento que nos da el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Cuando podemos conocer a Dios y conocemos a Dios verdaderamente, por medio de la revelación del Espíritu Santo que revela la palabra de Dios a nuestro corazón y que manifiesta la gloria y el poder de Jesucristo en nuestras vidas, es totalmente diferente al conocimiento teológico, al conocimiento puro de inteligencia y de razón carnal,
de hombres carnales. Estas cosas tenemos que entenderlas. Así que el conocimiento que envanece no es el conocimiento que nos da Dios de su palabra y la revelación que nos da Dios de su palabra por medio del Espíritu Santo. Ese no nos envanece. El conocimiento que envanece al hombre es el conocimiento que toman hombres enseñando a otros hombres en la carne y dándose gloria a unos a otros y negando el poder de Dios. Por eso el Señor les decía: erráis porque no conocéis la palabra. Se equivocan porque no conocen la palabra. Pero ellos conocían la palabra, ellos hablaban de la palabra, sí, pero lo que Dios les estaba diciendo, ustedes la conocen intelectualmente, con razón humana, con intelecto humano, con inteligencia humana, pero no conocen de verdad la palabra, porque la palabra es espiritual. Y para conocer de verdad la verdad espiritual de la palabra, el Espíritu Santo tiene que hacer una obra en el corazón del hombre. Y tiene que mover, convencer de pecado al hombre y llevarlo a arrepentimiento y humillación para luego revelarle la verdad de la palabra por medio del Espíritu. Así que el conocimiento como algo religioso, como algo enseñado por hombres, como mandamientos de hombres, a los que muchos llaman la enseñanza de Dios, ese conocimiento sin el Espíritu Santo, que no glorifica a Dios, sino glorifica a la criatura o al maestro terrenal o carnal que lo enseña, ese conocimiento es del diablo, es de Satanás. Y ese conocimiento es el que envanece el corazón de los hombres que no tienen el Espíritu de Dios. Y son enseñados por hombres que, errando sin el Espíritu de Dios, que tampoco poseen el Espíritu de Dios, están completamente envanecidos en su corazón y en su conocimiento teológico, carnal, terrenal, diabólico. Que el Señor reprenda al diablo y todos sus demonios. Que reprenda todo ídolo y toda enseñanza de la carne. Y que sea el Espíritu Santo, que sea Cristo por medio de su Santo Espíritu enseñando a la iglesia de Jesucristo. El conocimiento de la palabra de Dios de manera racional, con inteligencia humana, con razón humana, no guiado por el Espíritu Santo, envanece el corazón. Pero el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo edifica. Eso está diciendo aquí la palabra. En este puro verso 8.1 de Primera de Corintios. Todas estas cosas está enseñando la palabra en este verso, en este solo verso. El amor edifica. Dios es amor y el verdadero amor es aquel amor de Dios que es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, porque así está escrito en la palabra. Y cuando ese amor derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones nos hace amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, amar a los que se hacen enemigos nuestros y amar aún más a los hermanos en la fe. Ese amor, ese fruto maravilloso del Espíritu Santo que solo Dios puede darnos, ese amor edifica. El amor de Dios derramado en nosotros, no nuestro amor humano, porque así como el conocimiento humano, nuestro amor humano es imperfecto en su humanidad, al igual que nosotros. Y estas cosas solo se pueden discernir y entender por medio de la revelación del Espíritu Santo, cuando la palabra es revelada y enseñada por el Espíritu Santo. De otra manera el hombre no puede discernir, y el hombre sin el Espíritu Santo no puede entender, porque Dios es Espíritu y su palabra es revelada por el Espíritu de Dios. Bendito sea Dios y bienaventurados los que pueden entender estas cosas. Luego dice en el verso 2, 1 Corintios 8.2, dice: y si alguno se imagina que sabe algo, ya está envanecido en su corazón por el conocimiento y cree que sabe. Algunos de nosotros y ustedes mismos, algunos de ustedes también creían que sabían algo de Dios. ¿No es verdad? Y algunos pensábamos que no estábamos tan alejados de Dios. Y no sabíamos lo que pensábamos ni entendíamos lo que decíamos. Hasta cuando empezamos a conocer a Dios por medio de la revelación del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. Y entonces fueron abiertos nuestros ojos. Y entonces fue abierto nuestro entendimiento en el corazón. Y entonces podemos decir: gracias, Señor, por abrir mi entendimiento. Gracias, Señor,
por darle entendimiento a mi corazón. Gracias, Señor, porque un día convenciste de pecado mi corazón y me moviste arrepentimiento de pecado y me diste perdón de pecado y me diste, por medio de la fe, un nacimiento nuevo. Y en Cristo, Padre Santo, me hiciste nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y Cristo, siendo una nueva criatura, todas las cosas fueron hechas nuevas. Yo hoy puedo ver lo que antes no veía. Hoy puedo oír lo que antes no podía oír, que es tu palabra. Yo hoy puedo entender lo que antes no entendía, que es la palabra de Dios revelada por tu Santo Espíritu a mi corazón. Oh, gloria al Señor por este privilegio. Gracias, Señor, por escogernos en medio de tanta gente. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir y por cumplir la promesa que tu Hijo nos dio, que era necesario que Él ascendiera a los cielos, que era necesario que Él se fuera, porque enviaría al Espíritu Santo en el nombre de Él, porque tu Padre enviarías al Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo y tú lo hiciste, enviaste tu Espíritu. Y ahora tu Espíritu mora en mí, Señor, y mora en cada uno de los hijos de Dios, y mora en cada uno que compone la iglesia espiritual de Dios. La verdadera iglesia de Jesucristo es una iglesia espiritual, guiada por Cristo, por el Espíritu Santo, que es Cristo, y por la palabra de Dios, que es Cristo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y si alguno se imagina que sabe algo en este conocimiento, se ha envanecido en su corazón, y se imagina que sabe algo, que entiende algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Porque día por día dice la palabra que Dios de las cosas viejas va sacando cosas nuevas. Día por día el Espíritu Santo de un solo verso nos va revelando muchas más verdades. Y de una misma palabra que a lo mejor por años hemos leído, por años hemos predicado, hemos enseñado, cada día que lo hagamos, cosas nuevas de lo viejo sacará el Señor. De las revelaciones que ya nos ha dado, saldrán otras nuevas. Bendito sea Dios. Esa es la gracia maravillosa del Señor. Ese es el poder sobrenatural de Dios. Una fuente inagotable de vida. Jesús dijo a los que crean en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y estos ríos de agua viva son ríos de la palabra de Dios revelada por el Espíritu, que no envanecen en nuestro corazón porque son reveladas por Dios, porque son enseñadas por Dios, porque fueron puestas en nuestro corazón por Dios. Y Dios, antes de ponerla, nos limpió el corazón, porque la sangre de Jesucristo vertida en ese madero nos lavó y nos limpió de todo pecado, para que nosotros podamos entender todas estas cosas, para que nosotros fuéramos despojados del orgullo, de la vanidad, de la soberbia, de la desobediencia. Bendito sea el Señor. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Sí, sabe algo, pero lo que sabe no lo sabe como debe saberlo. Eso está diciendo el Señor. Y esto lo dice el Señor para que ninguno se envanezca en su corazón, para que ninguno de nosotros se crea algo delante de los hombres, y menos delante de Dios, para que entendamos nuestras limitaciones, para que entendamos que solo somos barro en las manos del alfarero, del grande alfarero y creador de los cielos y la tierra, y de todo lo que en ellos hay, de todo lo visible. El Dios invisible lo creó. Todo lo visible y palpable para nosotros fue creado por el Dios invisible. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese Dios invisible dijo un día a través de su Hijo Jesucristo, dijo, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio. Y hoy Jesucristo está cumpliendo su palabra y está en medio de nosotros, enseñándonos su palabra y revelándonos esa palabra por el poder del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Y aquí en el verso 3 dice algo pero maravilloso. 1 Corintios capítulo 8, verso 3. Entonces está diciendo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno cree en su conocimiento, imagina que sabe algo, sepa bien que no sabe nada como debe saberlo. Sepa bien que tiene que humillar su corazón para que cada día Dios le siga revelando más verdad de su palabra. Y luego remata aquí en el verso 3 y dice el Espíritu por Pablo, pero si alguno ama a Dios, ¿ven? Es conocido por Dios. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y veíamos en la lección anterior, veíamos cuando el Señor hablaba a Pedro después de esa pesca milagrosa. Lo veíamos en el último capítulo de Juan, del Evangelio de San Juan. En el capítulo 21 de San Juan, creo.
Y veíamos la pesca milagrosa y veíamos cómo el Señor le hablaba a Pedro después de esa pesca. Y le hacía una pregunta y le decía: Pedro, ¿me amas más que estos? Capítulo 21 de San Juan Evangelio, verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, hijo de un hombre imperfecto como tú eres, ¿me amas más que estos? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió Jesús a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, hijo de un hombre imperfecto igual que tú, sé que eres un hombre imperfecto, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Lo más importante para Jesús era que Pedro lo amara. Y si Pedro de verdad lo amaba, Jesús podía confiarle a su iglesia, podía confiarle a su rebaño. El rebaño no es de Pedro, el rebaño es de Jesús. La iglesia no es de Pedro, no es suya, no es mía, no es de hombre alguno. La iglesia, todos nosotros le pertenecemos a Jesús. Él es el buen pastor. Él es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el bendito Hijo de Dios. Es Dios que se hizo hombre, que murió en una cruz por nosotros y pagó por nuestros pecados, y al tercer día resucitó de los muertos y venció la muerte y el pecado. Y ascendió a los cielos y ahora está reinando a la diestra del Padre, y pronto vendrá a cumplir la promesa que nos hizo a la iglesia, y lo hizo a la primera iglesia, a la iglesia primitiva, a estos apóstoles y a estos discípulos, a los primeros apóstoles y a los primeros discípulos. Y les dijo que iba a volver por segunda vez a buscarnos y a llevarnos a las bodas del Cordero, a la presencia de nuestro Padre Dios. Y esa promesa, hermanos, estamos en el tiempo de Dios, que esa promesa está por cumplirse. ¿Y sabe cuál es? ¿Y por qué se llevó todo esto? ¿Y por qué pasó todo lo que ocurrió? Todo fue por amor, hermanos. Por eso dice: y de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Hijo vino y murió en esa cruz y pagó con su propia sangre y con su muerte por nuestros pecados. Él cargó nuestros pecados y nuestras enfermedades y dolencias y se puso en nuestro lugar y murió. Y con esa muerte redentora, libertadora, con esa sangre preciosa que nos limpió y nos lavó de todo pecado, nos salvó de la muerte que era por el pecado. Nos reconcilió con nuestro Padre Dios. Y ahora estamos esperando que Él acabe esta obra perfecta y venga a arrebatarnos y a llevarnos a la presencia de nuestro Padre, para desposarnos allá en el cielo, porque como su novia iremos a ser su esposa allá en el cielo, la esposa del Cordero de Dios. Y la esposa dice: ven, y el Espíritu dice: ven, ven Señor Jesús, ven pronto, Señor, y es el tiempo. Bendito sea Dios. Y si alguno imagina que sabe algo, no sabe nada como debería saber, como debería saberlo. Eso dice aquí 1 Corintios 8:2. Y luego en el verso 3 dice algo tan grande: pero si alguno ama a Dios, ¿ve? No es el conocimiento, no es la teología, no es la religión. Lo que edifica es el amor de Dios derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. El mismo Espíritu Santo que nos revela la palabra, y el Espíritu de la palabra a nuestro corazón, y nos da entendimiento, abriendo nuestros ojos para que veamos la verdad, para que podamos ver lo que antes no podíamos ver y entender lo que antes no podíamos entender. Bendito sea Dios. Y de lo que entendemos, que Cristo le preguntó a Pedro una sola cosa, como el Señor nos ha dicho, y le dice a la iglesia una sola cosa: hijo mío, hija mía, dame tu corazón. Y cuando usted le entrega su corazón, entonces le dirá el Señor: ahora te llevaré al desierto y le hablaré a tu corazón. Le hablaré a tu corazón. Así está escrito. Eso quiere Dios de nosotros, nuestro corazón.
para tener intimidad con nosotros, para llevarnos a solas con Él al desierto y hablarnos íntimamente al corazón y revelarse a nuestra vida, para que el amor de Él se revele, para que la gracia y la salvación que Él nos dio, que es tan grande, se revele. ¿Ve? Para que nosotros lo amemos a Él, porque Él nos amó primero. Y cuando lo amemos a Él, entonces sabremos que Él nos conoce. Porque dice aquí, pero si alguno de ustedes ama a Dios, pero si alguno de nosotros ama a Dios, es conocido por Dios. Cristo conocía el corazón de Pedro. Pero dice la palabra que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y quería que lo que estaba en el corazón de Pedro, que era amar al Señor, saliera también por su boca. Y que hubiera una concordancia, que hubiera un acuerdo entre lo que estaba en el corazón y lo que la boca hablaba, porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero eso no ocurre hasta cuando el Espíritu Santo gobierna nuestro cuerpo completamente, y cuando el Espíritu Santo entra en nuestro cuerpo, cuando Cristo se hace dueño de nosotros y se hace Señor de nosotros y Salvador de nosotros y sanador de nosotros, cuando Cristo se hace el todo y en todo y es todo para nosotros. Cuando entendemos que separados de Él, como dice Juan 15:5, no podemos hacer nada. Bendito sea Dios. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Si alguno de nosotros ama a Dios, Dios nos conoce. Dios no puede ser burlado, hermanos. No podemos engañar a Dios. Así que no es solo lo que digan nuestros labios. No es solo que busquemos a Dios de labios, tenemos que buscar a Dios de corazón. Y lo que digan nuestros labios tiene que concordar con lo que Dios ve en nuestro corazón. Que el amor que profesamos a Dios con nuestra boca, con nuestros labios, esté en sobreabundancia en nuestro corazón y Dios pueda verlo claramente. Y ese amor se traduce en frutos del Espíritu Santo. Cuando obedecemos a la palabra de Dios, nos santificamos por la palabra de Dios. Y el amor que Dios ha dado por su Espíritu Santo va creciendo y echando fuera los miedos, los temores. Y aparece el fruto del gozo, de la paz, de la fe, de la paciencia, de la benignidad, de la piedad, de la templanza, del dominio propio. Bendito sea el Señor. Y los 9 frutos de Gálatas 5, 22, 23, los 9 frutos del Espíritu Santo empiezan a producirse en nosotros, a crecer y madurar en nuestro espíritu y en nuestra alma, y a limpiarnos nuestro cuerpo y a sanarnos nuestro cuerpo, como nos sana el espíritu y el alma. Bendito sea el Señor. Así que los ídolos no son nada. Dice acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, con minúscula, para nosotros sin embargo hay un Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y hay un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros somos por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, no en todo está revelada esta verdad. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, a las cosas religiosas, a las enseñanzas humanas, a las teologías carnales sin el Espíritu, siguiendo maestros carnales sin el Espíritu, pero no en todos está este conocimiento revelado por el Espíritu Santo. Porque algunos habituados, dice el verso 7, hasta aquí a los ídolos, comen los sacrificados a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos somos más, ni porque no comamos somos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles.
Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, que conoces a Dios, en la mesa, en un lugar donde está ofrendado, sacrificado a los ídolos, la conciencia de ese débil en la fe se contaminará. No será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. Por eso nosotros tenemos una tremenda responsabilidad de ser hijos de Dios y tenemos que predicar con el ejemplo, con ejemplos de vida, hermanos. No solamente con las palabras, sino con la vida, con hechos, con actos de fe, de obediencia a la palabra de Dios. Debemos tener una vida santa que agrade a Dios. Una vida santa es la vida que vive en obediencia a la palabra que Dios nos enseña. Y que no adoramos ídolo alguno, de ninguna forma. Y que hay muchos débiles en la fe que pueden estar mirándonos. Y nosotros tenemos que guiarlos a Cristo, para no ser tropiezo para ninguno. Y en el verso 11 dice: y por el conocimiento tuyo, que vives en la libertad de Cristo, que ha sido revelado Cristo y la palabra, y vives en completa libertad. En esa libertad, de ese conocimiento espiritual que Dios te ha dado, de esa revelación espiritual y entendimiento espiritual que Dios te ha dado de su palabra, si tú en esa libertad haces algo que tu hermano débil en la fe tropiece, dice: y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por el quien Cristo murió. Tenemos que tener mucho cuidado en cómo actuamos, lo que hacemos, lo que decimos, porque sí podemos, si de verdad vivimos guiados por el Espíritu Santo, guiaremos a otros por el Espíritu Santo a Jesucristo y al conocimiento del Señor y a la salvación de su alma, conociendo al Señor Jesucristo. Pero si no actuamos bien y no somos guiados completamente por el Espíritu y la palabra, podemos ser tropiezo para algunos, y en vez de guiarnos al camino y a la salvación de Cristo, podemos, dice aquí, hacer que algunos se pierdan. Y Cristo murió por ese débil en la fe. Así que nosotros no descartamos a nadie. Así que cuando usted escuche uno mismo, usted piensa, yo pienso, porque a veces pensamos esas cosas y decimos: este hombre, esta mujer no tiene vuelta, este niño el comportamiento, no hay vuelta para él, no hay salvación para él. No podemos decir eso. Para nosotros es fácil cuando alguien no nos agrada, o cuando alguien quisiéramos que agrade a Dios y no lo quiere agradar. Para nosotros es fácil decir y poner una línea y decir: eliminado. Somos buenos para eliminar. Pero resulta que viene Dios y nos demuestra por ese mismo que Dios no lo ha eliminado, no tiene considerado o considerada. Y ahí entonces decimos y miramos al cielo y decimos: gracias Dios, porque tú eres Dios y no eres como yo. Porque si Dios fuera como yo, como usted, como nosotros, estaríamos todos eliminados. No habría ni uno solo salvo. Que Dios nos libre, que Dios libre a la iglesia de la ignorancia espiritual. Así que nosotros no debemos ser jueces ni eliminar a nadie. Nosotros debemos orar por todos los hombres, para que todos los hombres se arrepientan y se conviertan a Cristo. Aún esos que son desagradables para nosotros, aún esos que no queremos saber de ellos, aún esos que ya nos dejamos de orar por ellos porque ya no llegaron más acá y ya no entienden y son tan duros, aún por esos, y Dios quiere que oremos por ellos y que lo hagamos hasta el final, porque sí demostramos que amamos a Dios cuando hacemos lo que no queremos, lo que no nos gusta, pero lo hacemos por agradar a Dios, porque amamos a Dios. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos cuando no somos ejemplos vivos para ellos, hiriendo su débil conciencia cuando hacemos cosas en nuestra libertad que ellos no comprenden, contra Cristo pecamos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor. Perdóname, Señor, y ayúdame, Señor. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, y no come cerdo, porque el cerdo en la ley dice que es malo. Y después Pablo dice: todos los alimentos por la oración y por la palabra son santificados. Y si fueres a algún lugar y te sirven, y tú oras y pones la palabra sobre eso, es limpiado ese alimento. Y de todo lo que hay en la carnicería, dice Pablo, por el Espíritu, de eso coman. Pero si están sentados en una mesa de idólatras, idolatrando a alguien,
a un personaje, a una persona, o a alguien, o a algún ídolo, o a algún Dios falso, de alguna forma. Porque ese animal se mató en honor a este. Que Dios nos libre de esas cosas, porque el que es débil en su conciencia hallará tropiezo en nuestra libertad. Por eso Pablo dice, por lo cual si la comida, mi libertad para comer y santificar los alimentos, le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. El amor es más grande y es más fuerte. Tan fuerte como la muerte es el amor. Y por amor predico esta palabra, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los santifique, que Dios los libre de toda ignorancia de religión muerta. Que el Espíritu Santo sea su guía y su maestro, desde hoy y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Un abrazo.